Buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. Vamos a orar, quiero que me acompañe y pidamos al Señor que esta mañana su palabra ilumine nuestros corazones y que su palabra sea de ánimo y de enseñanza para nuestras vidas. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, por tener tu palabra en nuestro idioma, en nuestras manos, y poder tener la dicha, el privilegio, Señor, de estudiarla, de meditar en ella, Señor, ser enseñados por ella. Señor, te suplico personalmente que me ayudes a poder predicar con precisión, Señor, lo que enseña tu palabra, y que tu iglesia, Señor, sea edificada por tu palabra, que tu divina palabra, Señor, esta mañana ilumine nuestros corazones y que haga, Señor, eco, que haga un cambio, Señor, en nuestras vidas, que podamos, al final de este servicio, podamos salir instruidos, enseñados, corregidos, confrontados, Señor, pero sobre todo animados y con esperanza por lo que tu palabra enseña. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos en el capítulo número 4, ya llegamos al capítulo número 5. Y la porción bíblica del domingo nos enseñó que Dios es soberano, que la historia se cumple según los planes y propósitos del Señor, a pesar de la oposición, a pesar de lo que puede hacer el ser humano. Los primeros discípulos reconocieron que la persecución era parte del plan del Señor. Pudimos ver que ellos respondieron en oración, respondieron a la persecución, ¿no?, que tenían los líderes religiosos de la época en contra del evangelio, en contra de ellos. Ellos respondieron con oración, pero no pidiendo alivio de la persecución, sino pidiendo valor para seguir fieles a la misión que se les había dado. También pudimos ver que la soberanía de Dios es un ancla firme en un mundo inestable, en un mundo envuelto en tormenta. La soberanía del Señor es un ancla que nos da estabilidad y seguridad. Entonces dijimos que debíamos cobrar ánimo y valor ante las adversidades, pero sin dejar de testificar el Evangelio, sin dejar de testificar acerca de Cristo. Entonces al final pudimos ver que la soberanía de Dios, que podíamos confiar en la soberanía de Dios, podíamos enfrentar las dificultades incluso con paz, con esperanza, sabiendo que Él está obrando todas las cosas según lo que Él tiene planeado, según los propósitos eternos que Él tiene. En los versículos 32 al 36 del capítulo número 4, nosotros vimos cómo los creyentes practicaban la generosidad como un medio de cuidado mutuo, se interesaban unos por otros. Ellos se preocupaban y actuaban para proveer por las necesidades de aquellos que tenían más necesidad. Eso daba como fruto, ¿verdad?, la unidad entre ellos. Mire lo que dice el versículo 32 y 34 del capítulo número 4. Dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Y el versículo 34, no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y la llevaban el dinero a los apóstoles. Y los apóstoles se encargaban de repartirlo. Entonces, Lucas pone como ejemplo a un hombre llamado José en el versículo 36 de ese mismo. Dice: por ejemplo, había un hombre llamado José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví
y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. En otras traducciones dice, y lo puso a los pies de los apóstoles, como quien dice, ustedes tienen la autoridad y la potestad para hacer con este dinero como ustedes decidan o convengan. Entonces, Lucas pone como ejemplo a este hombre llamado José, que ellos le pusieron por apodo o por sobrenombre Bernabé. Lucas no menciona el tamaño de la propiedad, no menciona la cantidad de dinero que llevó este hombre, ni dónde estaba ubicada la propiedad. Lo que sí Lucas enfatiza es el corazón amoroso de Bernabé, que por supuesto había vendido el campo y que tenía y lo llevó a los apóstoles. No, la Nueva Biblia de las Américas dice, y lo depositó a los pies de los apóstoles. Eso indica que ahí está. Ustedes pueden hacer según la sabiduría o según lo que ustedes decidan, ayudar a los hermanos acá, como ustedes miran que es mejor. Entonces, Bernabé dio por amor, no para llamar la atención, sino por la simple bendición de dar. De hecho, así también lo creía y lo enseñaba el apóstol Pablo después de que su vida fue transformada. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, en Hechos, más adelante, en el capítulo 20, imagínense, estamos en el capítulo 5, pero ya en el capítulo número 20, Pablo le dice a la iglesia y le dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Hay más bendición en dar que recibir. ¿A quiénes les gusta recibir? A todos nos gusta recibir. Pero dice la Biblia que hay más bendición en dar que recibir. Imagínense eso. Por supuesto, los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Los pensamientos del Señor no son como los nuestros. Entonces, el ejemplo de Bernabé es solo uno de los muchos que dieron de manera sacrificial y voluntaria. Entonces, esto es un ejemplo que nosotros debemos seguir también. Estos creyentes compartían voluntariamente unos con otros. No porque estuvieran coaccionados o obligados o presionados, no, sino porque se amaban unos a otros. Ya en el capítulo número 5, Lucas, que es el escritor de Hechos, inicia mencionando a un matrimonio, el hombre Ananías y la esposa Zafira. Entonces, dice en el capítulo número 5, había un hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendieron una propiedad. Bueno, la Nueva Biblia de las Américas y la Reina Valera dicen, pero cierto hombre llamado Ananías, ahí ese pero es un contraste de los últimos versículos del capítulo número 4 y los primeros del capítulo número 5. Entonces, da como ejemplo a Bernabé, pero en el capítulo número 5 dice, pero había un hombre. Entonces, en la comunidad de esta nueva comunidad de creyentes, habían cristianos generosos, con corazones nobles, sensibles a las necesidades de sus hermanos. Pero también, en esta comunidad, ya en esta nueva comunidad que está iniciando, había también creyentes camuflados, algunos hipócritas. Y eso es lo que nos narra los primeros 11 versículos del capítulo número 5. Entonces, Hechos 5, estos primeros 11 versículos nos presentan un ejemplo tan impactante de cómo Dios toma muy en serio la santidad y la integridad dentro de la iglesia. Y el tema para nosotros el día de hoy es que el peligro de no temer a Dios, el peligro de no vivir con reverencia a Dios, el peligro de hacer a un lado mi responsabilidad, el peligro de vivir a como me dé la gana. Entonces Dios toma muy en serio su santidad. Dios toma muy en serio su santidad. Entonces, desde el primer versículo encontramos un marcado contraste entre las acciones de Bernabé, que lo apodaron Bernabé, ¿verdad?, que se llamaba José, y las acciones de Ananías y Zafira, su mujer. Entonces, esta pareja también había vendido una propiedad. Sin embargo, a diferencia de Bernabé, Ananías y su esposa se pusieron de acuerdo para mentir. Se pusieron de acuerdo para mentir. Interesante, ¿no?
Ellos vieron acá la oportunidad de tener dos cosas acá. Primero, prestigio espiritual. Segundo, algo de dinero. Pastor, ¿es malo obtener dinero, vender una propiedad y quedarme con...? No. Vamos a ver más adelante. Entonces, tomar para uso propio una parte del dinero de la venta de la propiedad no era el problema. Eso no era el pecado. El mismo Pedro se lo dijo claramente se lo dijo en el versículo número 4. Escúchale que le dijo el versículo número 4. Dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. No había problema ahí. Entonces, escuche bien. En ninguna parte de la Biblia se le ordena a los creyentes dar todo su dinero. En ninguna parte de la Biblia. Lo que sí encontramos en el Nuevo Testamento es dar de manera voluntaria y generosa. Eso sí lo encontramos en la Biblia. Pablo se lo enseñó a los Corintios. En la segunda carta, 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. No, denlo con alegría. Dice. Implícitamente ahí está. Denlo, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Se da cuenta? Entonces, no pase enojado, no pase presionado a ofrendar. Por eso es que aquí no recogemos el diezmo. Usted ofrenda voluntariamente. Y es llamado a hacerlo con generosidad. Pero no pase triste a ofrendar, haciéndonos creer que está dando la mitad de todo su salario. No. Entonces, tomar una parte del dinero de la venta de la propiedad no era el problema de Ananías y Zafira. Eso no era el pecado. El verdadero pecado fue mentir. Fue fingir públicamente haber dado todo el dinero de la venta de la propiedad. Ahí estaba el problema. Ellos estaban fingiendo. Solo para recapitular, había cierto hombre, pero cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces, el verdadero pecado fue mentir, fue fingir públicamente haber dado todo el dinero de la venta. Sin embargo, ese pecado solo fue una manifestación externa. Ya. Cuando uno miente, solo es algo externo, es como la fiebre que se le puede presentar a un niño. La fiebre, el hecho de que nuestra piel esté más caliente de lo normal, solo indica que hay algo que no está bien en nuestro interior, físicamente. La piel solo está reaccionando a un tipo de infección o otro tipo de cosas, pero hay algo más que está afectando la piel. Entonces, el pecado más profundo del que Pedro está acá confrontando a Ananías es la hipocresía. Ellos deseaban una posición espiritual. Ellos deseaban la aprobación de los hombres por su acto de sacrificio y, por supuesto, también deseaban ser considerados generosos. Ellos deseaban ser reconocidos como parte de los miembros más nobles de la iglesia, para que la gente los mirara. ¡Wow! ¡Qué generoso esta pareja! ¡Qué matrimonio más amoroso! ¿Cómo se desprendieron de su propiedad y la trajeron acá? Por eso, aquí en la iglesia tenemos cuidado de decirle a alguien, a ver, ¿quién quiere aportar tanto? Porque en el pasado, alguien levantaba la mano, yo voy a poner tanta cantidad. Lo decía en público. Lo decía en público. Pero ¿cuál era el problema? Que esta persona no ofrendaba generosamente.
Hay gente que le encanta anunciar con un megáfono o en un parlante lo que va a dar, lo que está dando, para que otros vean que, wow, qué generosa esta persona, qué acto de sacrificio. Bueno, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Ellos querían este tipo de reconocimiento. Ellos querían ser considerados generosos. Ellos querían ser considerados como parte de los miembros de la iglesia, como los más nobles. Entonces el pecado de Ananías y Zafira fue su intento de engañar a la comunidad. Fue un intento, no lo lograron. Y aún más grave, sí, mentir al Espíritu Santo. O sea, estaban actuando con hipocresía. Estaban actuando con hipocresía. Entonces, escuche bien. Ningún pecado provocó un regaño más fuerte de parte del Señor Jesús a sus discípulos o a sus seguidores que la hipocresía. El Señor, mientras estuvo acá en la tierra, en su ministerio terrenal, hizo una represión fuerte acerca de la hipocresía. Miren lo que les advirtió en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en Mateo 6. Escuche lo que dice, Mateo 6. Dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les den a alguien que pasa necesidad, no hagan lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta de las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pase en necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esta enseñanza el Señor Jesús la estaba dando a las orillas del lago de Galilea, ahí, el Sermón del Monte. Mucha gente escuchando. Entonces, escuchen bien, los actos de generosidad no siempre son generosos. Los actos de generosidad no siempre son generosos. ¿Recuerdan cuando la viuda dio todo lo que tenía? Bueno, el Señor dio esa enseñanza porque muchos levantaban la mano y dejaban de caer 4 o 5 monedas. Y entonces cada vez que caía una moneda se escuchaba como que, wow, ¿cuánto dieron? Pero la viuda solo dio una sola moneda. Pero eso representaba el 100% de lo que ella tenía. Y lo que los demás echaron, que era más en cantidad, representaba una mínima parte de lo que ellos podían dar. Ahí está el problema, la hipocresía. Intentar engañar o intentar aparentar que estoy siendo generoso, que estoy siendo piadoso, que me estoy desprendiendo de algo tan valioso o necesitado para mí. Eso es hipocresía. Entonces, las buenas obras no siempre son buenas obras delante de Dios. Nuestras buenas obras, según la Biblia, son como trapos de inmundicia, dice el Señor. Hablando de que si queremos ponerlas ahí como buenas obras para ganarnos el favor del Señor. A mí me dan asco, dice el Señor. Esos son como trapos de inmundicia. Eso no me impresiona a mí. Por eso es el peligro de no vivir con temor del Señor. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo llamado a reflejar la santidad de Dios en la vida y en sus acciones. Entonces, la historia de Ananías y Zafira nos recuerda que Dios no tolera el pecado dentro de su iglesia.
A Dios le da asco el pecado dentro de esa iglesia. Entonces, la santidad no es una opción para el creyente, sino una característica esencial en la vida de nosotros como creyentes. Los creyentes estamos llamados a vivir de una manera que refleje el carácter santo de Dios. Debemos entonces mantener un estándar alto de pureza, de santidad, de honestidad, de integridad. Conocí en el pasado a varios matrimonios así en consejerías que sus esposas no sabían cuánto ganaba su esposo. No sabían. Eso es robo, eso es deshonesto. Eso no es ser íntegro. Miren, debe haber un fuerte compromiso con la verdad en nosotros como creyentes. No podemos permitir que la hipocresía eche raíces en nuestras vidas o aquí en la iglesia. No debe existir eso entre nosotros. Y si hay hipocresía en su vida, va a haber aquí en la iglesia también. Porque la iglesia está compuesta de pecadores. Algo que podemos aprender de estos primeros versículos también es que Dios es omnisciente y justo a la vez. Mira el versículo 3 y 4. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. O sea, nadie te obligó, nadie te lo pidió, la decisión fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Tu pecado, le dice Pedro, por revelación de Dios mismo, por revelación del Espíritu Santo. Pedro no es un adivino, Pedro está lleno del Espíritu Santo. El Señor mismo le revela a Pedro que Ananías ha mentido. Y entonces Pedro le dice: tu pecado no es horizontal, tu pecado es vertical. Tu ofensa es contra Dios. Cuando usted y yo pecamos, sí, vamos a lastimar a la gente que está a nuestro alrededor, pero vas a ofender al Creador de los cielos y la tierra, al Dios soberano, santo y justo a la vez. Eso. Entonces, Dios ve, Dios juzga el corazón del humano, no solo las acciones externas. Ananías y Zafira fueron juzgados porque su pecado, aunque no era conocido por todos en la comunidad, sí era conocido por Dios. Y Dios se lo reveló a Pedro. No hay otra manera. No, la Biblia no dice Dios le reveló a Pedro, pero no hay otra manera que Pedro se haya enterado, si no ha sido por revelación de Dios mismo. Entonces, Pedro, por revelación del Espíritu Santo, confronta a Ananías. Le dice que su pecado no es simplemente contra los apóstoles, contra la iglesia, sino ¿con quién? ¿O en contra de quién? En contra de Dios. La pregunta es retórica. La pregunta que hace Pedro es retórica, pero Pedro enfatiza que Ananías era libre de quedarse con su dinero. Pero el problema radicaba ¿en qué? En su hipocresía, deshonestidad. No estaba siendo honesto, no estaba siendo íntegro. Entonces su intento de aparentar ser más generoso de lo que realmente era. Ahí estaba el problema de Pedro. El problema de Ananías, perdón. Sí, el problema de Ananías. Ese era el problema. Y ese es el problema de muchos. El problema de muchos. Quieren aparentar algo más de lo que realmente son. Ese es un pecado horrible. Querer aparentar algo que realmente no eres. En nuestra sociedad, ¿no? Está eso de la cultura de vergüenza, que queremos que nos llamen por el título universitario, o queremos que nos miren más
de cierta manera más profesionales por nuestra manera de vestir o el tipo de la marca de la ropa que usamos. A algunos les encanta ciertas marcas de teléfono, porque eso le da estatus, aunque no ande en saldo para hacer una llamada, ni siquiera de emergencia. Pero eso le da estatus, o sea, presentación delante de los demás. O sea, aparentar ser alguien que realmente no eres. Mire, es muy probable que engañemos a los demás, pero a Dios nunca, nunca. Nunca vamos a engañar a Dios. La gente cree que puede engañar a Dios. Eso no pasa. Eso no va a pasar nunca. Dios es Dios. Dios conoce cada pensamiento. Dios conoce la intención y las acciones del ser humano. No hay nada oculto para Él. No hay nada oculto. Ananías y Zafira pensaron que podían engañar a los apóstoles, pero no podían engañar a Dios. No podían engañar a Dios. El castigo de Dios para Ananías y Zafira fue inmediato, pero fue severo también. No solo recibieron, el castigo no fue una docena de azotes o azotazos. No, el castigo fue severo. La muerte. El Señor les quitó la vida, o fue Pedro. El Señor les quitó la vida. Lo que remarca, lo que subraya aquí, es que es la gravedad de su pecado. Entonces, si miramos la hipocresía como un pecado leve, o la mentira como algo, estamos mal. Estamos mal. Levante la mano los que han sido puestos en disciplina por hipocresía. Nadie. Pero estamos viendo que la hipocresía es un pecado grave. Que querer aparentar algo que no somos es pecado y es grave. Si queremos minimizar la mentira, estamos mal. Mentir es grave. Es grave. Escuche lo que dice el Salmo 139, 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. ¿Se da cuenta? Dios es omnisciente. Él todo lo sabe, pero también es omnipresente. Es soberano, es todopoderoso, es inmutable, es eterno y es justo. Entonces, usted y yo tenemos que ser conscientes que vivimos ante la presencia de un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. No se olvide de eso. Téngalo presente en su mente y en su corazón. Esto es un llamado para nosotros a vivir con un temor reverente, sabiendo que nuestras acciones, nuestras motivaciones son conocidas y serán juzgadas por Él. Sí. Tus acciones, eso que usted hace cuando nadie más lo mira, Dios lo está viendo. Eso que estás pensando o estás maquinando hacer, Dios lo sabe. Entonces, la santidad en la vida de los hijos de Dios no solo es un mandato externo que Dios nos da, sino una condición interna del corazón que Dios valora profundamente. En cierta ocasión el Señor Jesús regañó fuerte a los fariseos. Los fariseos eran los maestros religiosos, ¿verdad? Eran los líderes religiosos del pueblo judío. En Mateo 23, versículo 27. Escuche lo que les dice. ¿Qué aflicción les espera
maestros de la ley religiosa y fariseos. Y dice, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muerto y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. El pueblo judío actualmente, hay rabinos, hay maestros de la ley todavía, hay gente que se encarga de estas enseñanzas todavía, de la Torá, ¿verdad? De la ley. Y en cierta ocasión me apareció un debate de un rabino con alguien ahí. Y este rabino solo quería una respuesta, sí o no, a la pregunta que él hacía. Y él decía la pregunta, ¿ofendió Jesús al pueblo judío, sí o no? Entonces, él quería un sí o un no. Entonces, escuchen lo que dice Jesús a ellos. Hipócritas, son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muerte y de toda clase de impurezas por dentro. Hipócritas, le dice. Entonces, por supuesto, la respuesta es sí. Entonces para ellos eso era una ofensa, se están ofendiendo, entonces para ellos era eso un pecado, porque Jesús fue grosero. Para ellos entonces la calificación como Mesías, eso queda anulada, porque si Jesús era alguien que se dejaba llevar por la ira, Jesús sí pecó, decían. Entonces, por supuesto que la verdad se la estaba diciendo con dureza el Señor. Aquí no vemos a un Jesús hippie, buena onda, mi buen amigo, que me ayuda en todas mis necesidades. Aquí vemos a un Jesús firme, denunciando y condenando la hipocresía. En el contexto de los líderes religiosos de la época, en nuestro contexto no es muy diferente también. ¿Cómo Jesús? El punto es cómo Jesús denunciaba y estaba totalmente en contra de la falsedad, de aquello que puede verse hermoso, bonito, piadoso por fuera, santito, pero que allá afuera viven en hipocresía y desenfreno. Hacen según le parezca que es bueno o divertido. La hipocresía, ¿sabe qué es? Es el pecado de aparentar ser alguien que no es, alguien que no somos. A veces por cuidar nuestra reputación nos cuesta decir no a la gente. Eso también puede ser hipocresía. Entonces, hermanos, debemos examinar las motivaciones de nuestros corazones. Pregúntese, ¿estoy buscando la aprobación de los hombres o la gloria de Dios? ¿Estoy buscando la aprobación de los hombres o la gloria de Dios? Ananías y Zafira querían este tipo de prestigio. Querían dos cosas. El prestigio de ser visto como un matrimonio generoso, amoroso para con los demás, pero también, por supuesto, querían quedarse con ciertas ganancias, ¿no? ¿Y quién les exigió que vendieran el terreno? ¿Quién les exigió que dieran el dinero? Nadie. Su propio corazón perverso. Ahora, pregúntese entonces, ¿estoy buscando la aprobación de los hombres o la gloria de Dios? Escuche bien esto. Tu respuesta, mi respuesta, ya Dios la sabe. Dios sabe la verdadera respuesta que hay en nuestros corazones. Él es omnisciente y también es justo. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, ¿qué? Cayó al suelo y ¿qué? Murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después
unos muchachos se levantaron, unos jóvenes, ¿verdad? Lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa y sin saber lo que había pasado, parece que todavía no se había proliferado, no se había multiplicado el pecado del chisme. Nadie le puso un mensaje de texto a la esposa de Ananías. Nadie llegó corriendo a avisarle que su esposo había caído muerto. Entonces llegó la esposa. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? El juicio divino fue inmediato. Ananías cayó muerto. Esto no solo nos muestra la gravedad de su pecado, sino también que está estableciendo un precedente en la iglesia sobre la importancia de la integridad, la importancia del temor a Dios, de temer al Señor. Mira el versículo 7 al 10, solo el 10 voy a leer. Bueno, los jóvenes, dice entonces, los jóvenes, seguía Pedro acá, los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Safira también enfrenta el juicio de Dios al mantener la misma mentira de su esposo Ananías. Pero mire qué interesante, ¿no? Pedro le dio la oportunidad de decir la verdad, pero ella también mintió. Ella también mintió. Los dos se habían puesto de acuerdo para pecar. Los dos se habían puesto de acuerdo para pecar. Pero el Señor entonces manda juicio, la castiga y le quita la vida. ¿Y qué pasó? Dice, un temor. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. No sé si le ha pasado a los que tenemos hijos acá. Me pasa en la casa, cuando tengo que hablar fuerte y disciplino a uno de mis hijos. ¿Qué pasa con los otros dos? Si andan corriendo, andan en alborotito, ¿qué pasa? Todo el mundo firme, caminando en orden. Eso es lo que está pasando acá. Eso nos sirve como ejemplo a todos nosotros. Ananías y Safira de alguna manera estaban poniendo a prueba la gracia de Dios. ¿Cómo es posible? Le dice. ¿Cómo es posible siquiera que en conspirar? ¿Cómo pudieron ponerse de acuerdo para conspirar? Para poner a prueba al Espíritu del Señor en esta manera. Entonces, se pusieron de acuerdo este matrimonio. Y aquí va un buen consejo para los casados, para los que somos casados. Escuchen, casados, y los que se van a casar, los que ya tienen planes, y los que no tienen planes todavía, pero quieren, escuchen, miren, el respeto, el cuidado y el amor que deben practicar en el matrimonio, que debemos practicar en el matrimonio, no implica que seamos cómplices del pecado. No implica eso. No implica eso. Entonces, esposas, si ves a tu esposo ir en la dirección incorrecta, ora al Señor, llámelo aparte, hable con él y hágale ver el peligro. Usted como esposa es la ayuda que Dios le ha dado a tu esposo. Y hombres, la dirección del hogar, la dirección de tu hogar es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad como hombres. Pero seríamos tontos como hombres si no nos sentamos a escuchar el corazón y el pensamiento de nuestras esposas.
de la mujer que Dios nos ha dado como ayuda idónea. Entonces, es muy cierto que el hombre es la cabeza del hogar. Escuchen, matrimonios y los que se quieren casar, en el hogar hay una sola cabeza, a menos que digan 50 y 50, pastor. Eso no sería justo. Díganme, ¿a dónde han visto algo con dos cabezas? Son en las películas donde salen los monstruos, ¿no? Entonces un matrimonio no sería un matrimonio, sería un monstruo. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Punto. Ahí está. Entonces, la dirección de tu hogar, hombre, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Nosotros somos la cabeza del hogar, pero las decisiones más importantes se toman en conjunto, se hablan, se valoran, y juntos en oración, como un solo cuerpo, tomamos la decisión. Pero no consentimos el pecado del uno del otro. No. Si veo que mi esposa está pecando, en amor le voy a decir. Si mi esposa mira que yo estoy en la dirección incorrecta, que estoy pecando, ella va a hablar conmigo con respeto. Ella no tiene ningún problema para eso. Sí, por supuesto. Ella no tiene ningún problema para eso. Y ustedes también, esposas, no deberían de tener ningún problema de hablar con respeto, con amor. Si miran que tu esposo está ahí, durmiéndose al volante, levántese, despierte, hagamos una pausa, sentémonos, platiquemos. Hombres, escuchen entonces a sus esposas, escuchen sus pensamientos, sus temores, sus necesidades. Y aunque usted después tenga que tomar la decisión, pero ha escuchado a su esposa en oración y con temor delante de Dios, se toman las decisiones. Pero no se pongan de acuerdo para pecar delante de Dios. No para ocultar un pecado. Si tu esposo está pecando, las consecuencias van a llegar no solo a él, no solo a ella, a toda la familia. A toda la familia. Entonces, juntos en oración se toman las decisiones más importantes. No es si te vas a poner un pantalón jean o de vestir. Eso no. Decisiones importantes. Pedro le dice, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esa manera? La Reina Valera dice, ¿cómo pudieron tentar o ahí poner a prueba, pues? Ellos estaban probando los límites de la gracia. Los límites de la gracia del Señor. Estaban subestimando la omnisciencia de Dios. Estaban subestimando la justicia de Dios. No haga eso en su hogar. No lo haga en su vida tampoco. No lo haga acá en la iglesia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no abusen de su gracia. Mejor así, no abusemos de su gracia. Mira el versículo número 11. ¿Qué pasó? Cuando estos dos ya cayeron muertos y los fueron a enterrar, y la gente miró, la iglesia y el resto de la gente allá afuera, gran temor se apoderó de toda la iglesia. ¿Y de quiénes? Y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Dios llama a su pueblo a vivir con temor reverente delante de Él. El versículo número 11 nos dice que el resultado final es que el temor de Dios se extendió por toda la comunidad de creyentes y más allá aún. Entonces este temor no solo es miedo, no estoy hablando de miedo acá, sino un respeto reverencial por la santidad de Dios, por la seriedad de su juicio. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Los insensatos, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza.
sos necio. Somos necios cuando no queremos aprender, cuando no tenemos un corazón enseñable, cuando se nos quiere ayudar y persistes en la necedad. No, es que yo soy así y punto. Nadie me va a sacar de ahí. Yo nací en esta religión y en esta religión voy a morir. Es que mis padres me enseñaron esto y así voy a hacer, punto. Ajá, ¿y dónde está la enseñanza bíblica entonces? ¿Dónde está el consejo de Dios? ¿En qué parte de tu vida entonces está la palabra de Dios? Este temor no es un miedo, como dije, que te paraliza, no, sino una profunda conciencia, una creciente conciencia de la santidad de Dios, una creciente conciencia de mi responsabilidad delante de Él. La reacción de la iglesia ante la muerte de Ananías y Zafira, ¿qué pasó? Fue de gran temor. Lo que dio como resultado, como fruto, una mayor pureza, una mayor reverencia. ¿Dónde? Dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de creyentes. Y eso es lo que pasa, como le dije el ejemplo, ¿no? Cuando se le llama la atención a uno de los hijos así fuerte, se le habla así, ¿qué pasó acá? ¿Y el resto? Cuando yo llamo, tal vez le llamo la atención a Javier que está acá, ¿verdad? Eso es normal en casa, se practica los llamados de atención, la disciplina, y entonces llamo a Norma o David. Norma, David, Señor, dígame, Señor. Podemos sonreír un poco eso, no es pecado sonreír. Pero el punto es que se está mostrando, la iglesia creció en un temor reverente. ¿Por qué? Dios había hecho algo con Ananías y Zafira. Esto era una enseñanza para los que quedaron vivos. Esto era una advertencia para los que aún quedaron vivos y estaban pensando aprovecharse de la situación. Entonces, yo creo que eso es lo que necesita la iglesia de hoy. Un temor reverente, más reverente delante de Dios. Hoy en día el temor de Dios debería ser el fundamento de nuestra vida cristiana. El temor debe guiarnos a vivir en obediencia, debe guiarnos a rechazar el pecado. El temor a Dios debe guiarnos a buscar la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Entonces el temor reverente es un fundamento, es uno de los fundamentos de la vida cristiana. No puedo decir que soy cristiano y vivir sin temor reverente delante de Dios. No puedo decir que soy cristiano y vivir sin reverencia, sin respeto a la autoridad, a mi Señor. Como iglesia debemos cultivar una actitud de reverencia, de respeto hacia Dios, reconociendo que su santidad y nuestra necesidad de vivir de acuerdo a su voluntad. En cierta ocasión el Señor dijo, sean santos porque yo soy santo. 1 Pedro 16. Sean humildes, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Filipenses 2. Que nadie se crea mejor de lo que realmente es. Romanos 12:3. Santiago también dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, iglesia, como un tipo de conclusión acá, la historia de Ananías y Zafira es una advertencia para todos nosotros. Es una advertencia del peligro de no temer a Dios. El peligro de hacer a un lado en mi vida el temor a Dios. La historia de Ananías y Zafira es una advertencia para no hacer a un lado nuestra responsabilidad. Esta historia nos enseña la seriedad con la que Dios toma la santidad y la pureza en su iglesia. Sí. Mire,
El ateo dice no creer en Dios, ¿verdad? Es contra, ateo, Dios. Contra Dios, o sea, no cree en Dios. Pero ¿por qué esta persona que se denomina ateo dice que no cree en Dios? Hay una razón principal. Para justificar su conducta. Para sentirse libre de culpa. Para hacer a un lado su responsabilidad como criatura. Pero la ignorancia de la ley no le exime de culpa y de juicio. ¿Se da cuenta? El cristiano es doblemente responsable, ya que conoce lo que es correcto hacer. Y si no lo hace, le es pecado. Le es pecado. El cristiano es doblemente responsable. Entonces, como iglesia, creemos y afirmamos la soberanía de Dios en todas las cosas, incluida su justicia, su juicio. Escuche lo que nos dice Primera las Crónicas 29:11. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Señor. Y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Cuando la Biblia habla de la soberanía de Dios, quiere decir la supremacía de Dios. La supremacía de Dios sobre todas las cosas. Que Dios es rey, que Dios es Dios, que Él hace que todas las cosas se hagan conforme su voluntad. ¿Dónde? Allá en los cielos y aquí en la tierra. Y las hace según sus planes y para sus santos propósitos. Dios es soberano sobre su creación. Hay otro texto que le gustaría leerle. Está en Apocalipsis 4:11. En la Reina Valera dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Puede ver usted acá la diferencia en el Dios de la Biblia comparado con el Dios de la mayoría de los evangélicos? Puede ver acá el Dios que describe la Biblia con el Dios que tienen los cristianos del siglo XX. ¿Se da cuenta qué diferencia? El Dios de los cristianos modernos es solo una criatura, creados a su imaginación. Un Dios impotente, un Dios frágil, un Dios consentidor, chinchineador, un Dios mimador. Un Dios que no inspira reverencia. Pero el Dios del que la Biblia habla, el que la Biblia describe, es el Dios soberano, el Dios que gobierna el universo. Y se lo demostró a Ananías y Zafira. Un Dios santo, un Dios justo. Un Dios que nos dice: no hagas a un lado tu responsabilidad. Es peligroso vivir sin el temor a Dios. Es peligroso. Un Dios soberano. Pastor, ¿y si Dios gobierna el universo como dicen esos versículos anteriores? ¿Por qué Dios permite la maldad? Esa es una pregunta de los niños, ¿oyeron? Esa es una pregunta de los niños. Usted y yo debemos saber la respuesta correcta y bíblica. La maldad en el mundo existe por el corazón perverso del ser humano, por la condición natural caída del ser humano. Por eso existe la maldad, no por otra cosa. Ajá, pastor, ¿y por qué entonces Dios no elimina la maldad por completo y ya se termina la maldad? ¿Ok? Sí. Vamos a hacer algo, vamos. Digamos que un día Dios se levanta, en la mañana, ¿verdad? Y ve que la maldad ha llegado a su límite. Ya, Dios no soporta la maldad. Entonces Dios decide eliminarla. ¿Quién de nosotros quedaría de pie? ¿Quién de nosotros quedaría vivo? ¿Quién? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Jonathan Edwards predicó uno de sus más famosos sermones. Está en YouTube, ahí está. Pecadores en las manos de un Dios airado. Una prédica en los años 1740.
pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards utilizó el Deuteronomio 32:35. Deuteronomio 32:35 dice: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. En ese texto predicó Jonathan Edwards. Y en la prédica hay una frase famosa también que él dijo, dirigiéndose a la multitud, dijo: oh pecador, ¿puedes dar una razón por la cual desde que te levantaste esta mañana Dios no te ha fulminado? Ahora, iglesia, ¿usted tiene una razón por la que Dios, el Dios santo, el Dios justo, aún no te ha destruido? ¿Tiene alguna razón usted por el cual usted no ha caído muerto, igual que Ananías y Zafira? Dame una razón. Vamos a la teología, pues. Vamos a la Biblia. Ah, sí, pastor. Sí, una sola razón, una sola palabra. Cristo. Él, por Cristo, sí, por su gracia. Sí, esa es la razón por la que usted y yo no hemos sido destruidos. Su gracia, nada más. Pero es gracia para usted y para mí. Sí, pero su justo juicio cayó sobre su Hijo Jesucristo. Dios descargó su ira. Dios descargó el castigo de tus pecados, de mis pecados, en la cruz donde estaba su Hijo colgado. Solo por eso usted y yo no hemos sido destruidos entonces. Solo por Cristo nada más. Solo por eso. Entonces eso es lo que nos va a dar a nosotros la motivación correcta para vivir con un temor reverente delante de Él. Eso. Dios no pasó por alto los pecados de nosotros. Dios descargó su ira porque Cristo cargaba con mis pecados, con tus pecados. Él estaba tomando mi lugar, tu lugar. Dios no solo miró el pecado nuestro así entre los dedos o como se hizo a un lado, no. Descargó su ira sobre su Hijo Jesucristo. Solo por eso usted y yo no hemos sido destruidos. Por la ira de Dios, porque su Hijo pagó. Entonces, debido a esa gracia, es que somos llamados a vivir con un temor reverente, atentos a hacer lo que es agradable para Él. Esta es nuestra aplicación para nosotros, iglesia. Por favor, si puede buscar conmigo Santiago 17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Usted y yo ya sabemos suficiente como para comenzar a obedecer a Dios. Usted ya no es un ignorante de la voluntad de Dios. Usted y yo ya sabemos qué es lo que le agrada y no le agrada a nuestro Señor. Entonces, es pecado saber lo que debo hacer y no hacerlo. Y también es de sabios vivir haciendo todo con reverencia ante un Dios soberano. Entonces, amada iglesia, que esta historia nos anime, nos impulse a vivir con integridad, que nos anime a vivir en santidad, que nos motive a vivir con temor reverente delante de Dios, buscando siempre cómo reflejar su carácter en nuestras vidas. Que el temor reverente ante Dios sea más visible en nosotros. Mire, la mentira y la hipocresía son incompatibles en la comunidad de creyentes. En la iglesia, pues, se pierde la unidad, se pierde la confianza cuando los cristianos son mentirosos, cuando los cristianos no son íntegros, cuando los cristianos actúan con hipocresía.
Dios ve y Dios juzga el corazón humano, no solo las acciones externas. Mentir ya solo es una acción externa de lo que está pasando en el corazón. Y algo que no dije, pero que es la verdad, el Espíritu Santo es una persona divina. Cuando Pedro dice que le has mentido al Espíritu Santo, no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, es una persona divina. Si le están mintiendo, Ananías y Zafira le están mintiendo al Espíritu Santo, está hablando con una persona. El Espíritu Santo se ofende por el pecado. Esto nos enseña entonces la doctrina de la Trinidad. Y termino con esto. En la iglesia debe prevalecer la verdad, la honestidad, donde el temor reverente delante de Dios sea más visible en nosotros. Iglesia, este es nuestro llamado el día de hoy, que podamos vivir con temor reverente delante de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Por qué este llamado? Porque es peligroso vivir, es peligroso hacer a un lado nuestra responsabilidad delante de Dios. No lo hagamos. Yo te animo a que oremos esta mañana y pidamos a Dios que nos ayude a tener siempre presente que Él es un Dios omnisciente, un Dios soberano, un Dios santo, un Dios justo, un Dios que se merece toda la gloria y todo el honor. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y ¿qué puede haber en mi corazón que usted no lo sepa, Señor? ¿Qué puede haber en mi corazón que yo pueda o quiera ocultar? Nada, Señor. Todo está descubierto, Señor. Usted todo lo sabe. Todo lo que hay en mi corazón ya lo conoce, Señor. Incluso las palabras que voy a pronunciar, tú las conoces antes que salgan de mis labios. Señor, eres un Dios santo y justo, un Dios todopoderoso, un Dios que no tolera el pecado ni la hipocresía dentro de la iglesia. Y este ejemplo, Señor, de este matrimonio que conspiró, que se pusieron de acuerdo para tratar de engañar, es una seria advertencia para tu pueblo, para tu iglesia. Señor, no permitas, ayúdanos, Dios, a no caer en este tipo de pecado más. Y si aún no hemos sido fulminados, aún no hemos sido destruidos, es solo por tu gracia, es solo por la obra de tu Hijo Jesús. Que su gracia, Señor, nos ayude, nos inspire, nos motive a vivir con un temor reverente delante de usted. Siempre, siempre, aunque nadie nos esté viendo, ayúdanos siempre a actuar con temor reverente. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, amada iglesia. Buenos días.